Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un placer presentar al doctor Iván Castro Arellano. El doctor Castro es profesor asociado del Departamento de Biología en la Universidad Estatal de Texas. Él realizó su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, pertenece a la generación 90, que fue donde nos conocimos, y su maestría y doctorado lo hizo en Wildlife and Fishery Science en Texas A&M University. Su investigación se centra en los efectos de la perturbación antropogénica en los sistemas naturales, con especial énfasis en las interacciones patógeno-huésped, las especies de mamíferos invasores y las especies en peligro de extinción. El doctor Castro se considera un ecólogo de mamíferos con un enfoque orientado a la conservación. Su investigación cubre cuestiones ecológicas de varios patógenos como hantavirus, borrelia y otros patógenos transmitidos por garrapatas, además de leptospira y trypanosoma. Él ha publicado 50 artículos en revistas indexadas, 35 monografías de especies en un libro de referencias sobre mamíferos mexicanos y 139 evaluaciones de conservación de especies de la lista roja de la UICN. Ustedes pueden accesar a ResearchGate, ahí están disponibles todas sus publicaciones. Además, él ha presentado más de 60 trabajos en congresos académicos nacionales e internacionales y en dos de ellos ha sido el orador principal. Ha dirigido o participado en propuestas de fondos de investigación por un total de 2.4 millones de dólares, incluidos fondos de la National Institute of Health de Estados Unidos para apoyar el trabajo sobre una enfermedad transmitida por garrapatas en Texas. En 2012 le concedieron la beca de Ciencia Kika de la Garza del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Además, ha sido miembro del grupo de trabajo sobre enfermedades de la Wildlife Society durante los últimos 4 años y es miembro del grupo de especialistas en pequeños mamíferos de la UICN. Actualmente es director del programa de Biología de Vida Silvestre de la Universidad Estatal de Texas. Lo que vamos a ver hoy es la tesis doctoral de su estudiante Sara Weaver. Por todo esto, porque es un amigo de mucho tiempo y porque ahora tenemos el placer de que esté trabajando con nosotros, estoy muy contenta de presentar al doctor Castro. Adelante, Iván. Gracias, Cristina. Igualmente, agradezco muchísimo la invitación a presentar este trabajo, que quizás se sale un poquito de mi área de interés de patógenos, pero como es efectos de actividades humanas en fauna, y este trabajo fue muy increíble, fue liderado por mi exalumna, la ahora ya doctora Sara Weaver, que trajo a mi laboratorio este tema de investigación nuevo, y la verdad es un trabajo excelente, eh, muy positiva, mucha iniciativa. Ella fue la que consiguió los fondos para hacer este trabajo, y como verán, creo que está muy interesante y muy actual estos problemas. En general, son 3 capítulos los que formaron parte de su disertación, y la idea principal era entender cuál es el impacto de la energía eólica en murciélagos y ver cómo se pueden reducir estos impactos. Y el trabajo fue realizado en el sur de Texas, lo cual, conforme vaya explicando, tiene implicaciones para México, ¿no? Actualmente todo el mundo estamos ya al tanto de los temas de cambio climático, cómo se nos está acabando el tiempo para poder combatir o paliar los efectos de estas acciones que hemos hecho en el planeta. Y al menos acá en Estados Unidos se ha disparado en la cantidad de energía eólica instalada. Como se ve en la gráfica, está creciendo de una manera exponencial hasta los datos donde termina esta gráfica en el 2018, y ha seguido creciendo. Y dentro de este crecimiento, Texas es un estado muy particular. Texas, por su tamaño y por también ser un líder en la industria de la energía eólica, es el estado que más instalaciones o capacidad de producción eólica tiene de Estados Unidos. Tiene más de 13,000 turbinas en todo el estado, lo cual es una cantidad tan grande. Es tan grande la capacidad que tiene este estado, que solo hay 4 países
que tienen más energía eólica instalada que Texas. Es decir, Texas sobrepasa a muchísimos países. Obviamente pues, ha traído un impacto económico y obviamente es muy bueno desde el punto de vista biológico y climático esta transición hacia energía eólica, hacia energías verdes. El problema es que estas energías pues no están, aunque obviamente no van a producir los impactos a nivel climático, tienen un impacto en fauna y sobre todo el impacto del que voy a hablar ahora, el que se enfocó la disertación de mi exalumna, es acerca de murciélagos. Por diferentes estudios se ha visto que quizás la fuente número uno de mortalidad actualmente en murciélagos es estas turbinas y la forma en que los mata los murciélagos vuelan cerca de las turbinas. Hay una hipótesis de que los murciélagos se atraen hacia estas turbinas, sobre todo porque se están instaladas en zonas, en llanuras, en zonas abiertas, y aún no se sabe a ciencia cierta por qué esa atracción de los murciélagos hacia estas estructuras. Hay muchas hipótesis, todavía trabajos tratando de averiguar esto, pero a la hora de estar volando alrededor de la estructura, chocan con las aspas que pareciera cuando uno las ve y dice que se mueven lento, pero en realidad la velocidad a la que van en la punta de estas aspas llega a ser hasta de 50 a 60 kilómetros por hora, lo que un animal de estos no puede evadir, lo golpea y pues es una energía tremenda para un animal tan pequeño y lo matan. Entonces, el otro problema que tenemos con murciélagos es que son animales de vida larga y que se reproducen de manera muy lenta, de manera que todos estos impactos tienen unas consecuencias a nivel poblacional muy fuerte. Y todavía aún más complicado en Texas. Texas es muy particular porque es el estado, dentro de Estados Unidos, es el estado con la mayor diversidad de murciélagos, de especies, de la mayor diversidad de especies de murciélagos. Y aparte por su ubicación geográfica, es como un embudo para rutas migratorias, y no solo de murciélagos, también de aves, porque también esa es otra área totalmente separada. En esa no la estudiamos, en alguna no nada más se concentró en murciélagos, pero también tiene impactos sobre aves, inclusive aves rapaces. En algunos lados las turbinas tienen impactos fuertes sobre este grupo de aves. Y curiosamente, antes de este trabajo de mi alumna, no existía ningún estudio en la parte sur del estado de Texas. No había estudios acerca de estos impactos en fauna, de manera que es muy relevante lo que trajo. Y para la consecuencia también para México es, como verán en el mapa, el dónde está ubicado. En las siguientes diapositivas voy a poner dónde está ubicado el campo eólico donde ella estudió. Está muy cerca de la frontera. Entonces muchas de estas especies se comparten con México, inclusive una de las especies más afectadas es migratoria y ocurre en México. Entonces, de manera general, la disertación de mi alumna, mi exalumna, fueron tres partes, tres fases. El primero, a ver, ¿cuáles son los impactos? O sea, primero es estimar qué tantos murciélagos están matando estas turbinas. Ese es el primero. Tenemos que descubrir, es una de las primeras fuentes, de primeras bases que tenemos que tener de referencia. Después, la siguiente, ¿cuáles son las condiciones que crean o cuáles son las condiciones que se pueden asociar a los impactos de mortalidad de murciélagos? Y eso lo relaciono con la actividad de acústica de los murciélagos. Y finalmente, el que yo creo que es el más importante y el más interesante de sus capítulos es ver cómo podemos reducir esos impactos. Y en este capítulo lo que hizo ella fue probar un implemento electrónico que produce unas frecuencias ultrasónicas que alejan a los murciélagos de estas turbinas. Pero obviamente está en pruebas y era la idea de este capítulo precisamente probar si funcionan o no, si es una idea viable para reducir estos impactos. Bueno, aquí este es el mapa de dónde fue el estudio. Este es el estado de Texas. Como puedes ver, aquí está en la frontera con Tamaulipas. Estaba a tan solo 4 kilómetros de la frontera con México. La manera en que la compañía que es uno de los dueños de este parque eólico es Duke Energy. Es un área bastante extensa en total. Son 22,000 hectáreas y tienen 225 turbinas. Cada una de las turbinas es uno de estos puntos. Son 255, turbinas a lo largo de todos esta área.
Lo pusieron en 3 fases de la manera en que lo fueron construyendo, pero para efectos de este estudio, todo se consideró un mismo parque eólico. Las turbinas que se usaron, que están funcionando en este parque eólico son de la marca Vestas y tienen una altura de 95 metros y el largo de las aspas es de 55 metros de largo. O sea, son turbinas bastante grandes para las que se están usando dentro de Estados Unidos. Tienen una capacidad fuerte de producción de energía. El ambiente natural en esa área es matorral tamaulipeco, que comparte con México, y por la ubicación, como puede ver, obviamente se comparten varias especies de murciélagos, porque ellos obviamente la frontera pues no es algo relevante. Entonces el primer capítulo es estimar, el primer meta es estimar cuál es el impacto, cuáles son los números. Obviamente sabemos que matan murciélagos, pero necesitamos saber cuántos de estos. Cuando ella hizo su defensa, ya estaba sometido este artículo, pero actualmente ya está publicado, ya tenemos publicado este artículo, que fue un artículo por invitación en el Journal of Mammalogy. Y el contexto de esta primera pregunta es que algo me sorprendió mucho, como mencionaba, esta área de investigación es nueva para mi laboratorio, la trajo mi alumna, ella es la líder en sabe bastante más que yo en este trabajo. Algo que me sorprendió mucho es que solo existen lineamientos por parte del Departamento de Fish and Wildlife, del Departamento de Caza y Pesca de Estados Unidos, o de Pesquerías y Fauna Silvestre. Solo hay guidelines, es decir, no hay una ley que imponga límites de cuál es la mortalidad límite que pueden tener estos campos eólicos. Este documento creado por el Fish and Wildlife Service provee lineamientos a las compañías para reducir estos impactos. Algunos de estos lineamientos es desde antes de que se construya el parque eólico, en dónde se va a poner, y después de que ya está construido, cómo se va a monitorear. Curiosamente, las compañías, creo que de manera histórica, en biología hemos visto mucho, o ecología, tenemos como enemigos a las compañías de que están creando destrucción, pero curiosamente muchas de estas compañías de manera voluntaria siguen estos lineamientos. No existe ninguna ley que los obligue a hacerlo, y por eso hasta el momento solo se les puedan dar recomendaciones del Departamento de Vida Silvestre de Estados Unidos, pero a mí me sorprendió mucho que ellos de manera voluntaria sí siguen, y de hecho están tratando de reducir estos impactos en fauna, y se han asociado mucho con investigadores y con gente en las ONGs. Entonces, ¿cuáles son las preguntas y los objetivos? Primero, ¿cuáles son los impactos y en qué especies están siendo impactadas en este parque eólico que se llama Los Vientos? Un nombre curioso que le pusieron. Lo primero en todos los objetivos, estimar la mortalidad anual. Como obviamente estimar el total por todo el parque eólico no es comparable a otros parques eólicos, lo que se usa mucho es utilizar la mortalidad por turbina o por producción de megawatt. También ver qué especies son las que están siendo impactadas, y esto para proveer a la compañía posibles recomendaciones de qué podrían hacer acerca de estos impactos, y obviamente pues ver esto en un contexto de comparar contra otros parques eólicos, ¿no? El trabajo de campo de esto se realizó en 2017 y 2018, y se escogieron 8 turbinas. Obviamente es imposible determinar todo, cuantificar las mortalidades en todas y cada una de las 255 turbinas, porque el muestreo es intenso. Se hacen estos que les llaman full plots, alrededor de cada turbina se hacen búsquedas para detectar los murciélagos que caen muertos por el impacto, y obviamente quedan debajo de la turbina. Pero en un extra también se cuantificó en 92 turbinas el camino de acceso y el área que está alrededor de la turbina. Cada turbina tiene un área, aquí se puede ver el camino de acceso, y por debajo de la turbina hay un área que está sin vegetación, y se mantiene sin vegetación para cuestiones de mantenimiento de la turbina. Entonces, en estas turbinas se hizo la búsqueda en esas áreas que no tienen vegetación,
pero en ocho que se concentraron el muestreo, en esas sí inclusive se muestró hasta unas zonas por fuera de esta zona de mantenimiento de la turbina. Las búsquedas se hicieron de manera semanal desde el primavera hasta el otoño. Créanme, al final van a ver, mi alumna requirió un ejército de alumnos de conseguir lo que afortunadamente se pudo conseguir financiamiento para poder contratar un montón de técnicos, gente muy dedicada para hacerlo, porque es un trabajo intenso, sobre todo es la parte en el verano en Texas. Era uno de los problemas que teníamos, la insolación en nuestro personal, era uno de los problemas que teníamos que lidiar con al estar haciendo estos muestreos. Y durante el invierno se hizo de cada 2 semanas el muestreo. Ahora, hay otra cosa interesante. Uno podría pensar que pues nada más voy y cuento cuántos murciélagos me encuentro muertos debajo de una turbina, pero no es tan sencillo, es bastante complicado, porque hay diferencias entre cada uno de la gente del personal que va y muestra. Hay unas personas que tienen mejor vista y encuentran los cadáveres de los murciélagos de manera más fácil, y es que otras personas, de manera que se hicieron unas pruebas para estandarizar o hacer las correcciones para las diferencias entre los buscadores, y después también hay que hacer pruebas, pequeñas pruebas para ver cuánto dura un cadáver, ya que cae un murciélago muerto al piso. Si están cerca de un nido de hormigas, desaparece rapidísimo y ya no se puede cuantificar eso, o al menos pues nada más encuentras parte del esqueleto y ya no es posible identificar la especie. Entonces también se tienen que hacer pruebas para cuánto podía permanecer un cadáver en el medio ambiente. Y otra corrección, obviamente cuando impacta un murciélago por la turbina, no caen de manera uniforme, tienen una distribución de manera que más cerca de la turbina, obviamente es más fácil encontrarlos que de manera alejadas de lo que están, cuando es un impacto en la punta de las aspas. Entonces, todas son correcciones estadísticas. Ya teniendo estos datos y estas correcciones, lo que me utilizó mi alumna es este estimador. Es un programa de computación creado, si mal no recuerdo, debe ser creado por el Departamento de Energía y es muy reciente. Entonces ahí ellos ya consideran este programa, este software, tiene la capacidad para ajustar para los problemas de detección que mencionaba, el search efficiency, la persistencia de los cadáveres en el suelo, y también esa función de cómo caen los cadáveres alrededor de las turbinas. Es mucho más flexible que antes, que otras versiones que se usaban, y a mí lo que es bueno es que ya está siendo usado de manera estandarizada en muchos parques eólicos. Entonces es bueno tener para que sean comparables los datos con otras áreas. Y aquí pueden ver, aquí está esta es mi alumna Sara, y está con su grupo de trabajo ir tomando los datos. Pero básicamente este software lo que hace es se usa el criterio de información de Akaike para poder generar estos estimados. Bueno, los resultados que obtuvieron, se obtuvieron 205 cadáveres de murciélagos distribuidos en 7 especies. En algunos casos, sobre todo para unas especies, los murciélagos amarillos todavía tienen problemas taxonómicos, entonces se pusieron también en grupos de especies. El mayor impacto, como se puede ver, es en esta murciélago Tadarida brasiliensis, que es una especie migratoria y muy importante, porque esta especie vive en colonias masivas. No sé si alguna gente ha escuchado acerca de la cueva de Bracken. La cueva de Bracken está aquí en el centro de Texas, y hay tantos, debe de ser una de las colonias más grandes de mamíferos, o la concentración de mamíferos más grande del planeta. Cuando salen estos murciélagos de esta cueva y salen a buscar insectos, y curiosamente son muy importantes como un sistema, como un proveedores de un servicio ecosistémico, porque remueven toneladas y toneladas de insectos nocivos para agricultura por noche. Cuando salen de esa cueva, inclusive los llega a detectar el radar que se usa para el clima, para detectar lluvia.
es tanta la concentración de estos murciélagos, y esos son migratorios. También en México hay colonias de estos murciélagos y migra entre México y Estados Unidos esta especie, y con gran parte de las muertes, de los impactos, es sobre esta especie, y en un número menor en otras especies. Lo interesante también es que a partir de estos cadáveres y estas detecciones que se hizo, mi alumno, inclusive todas estas especies que están marcadas son registros nuevos para condado. Logró sacar una publicación separada, nada más reportando estas especies de murciélagos que no se conocían inclusive para este condado, lo que da una idea de lo mucho que nos falta conocer. No se sabía la presencia de estas especies hasta que se detectaron estos cadáveres. Muchas veces los cadáveres se encontraban de manera ya degradada, que no puede ser identificados de manera visual. Entonces, en ese caso se hicieron análisis genéticos para poder identificar, determinar las especies. Ahora, los resultados de los impactos. Este es el número total, este es un estimado, obviamente. Nosotros tomamos una muestra y por medio de este software, con las correcciones que ya menciono, se puede generar una muestra, un estimado de cuánto es el número de murciélagos que fallecen o impacta. Es todo el parque eólico por año. Y como ven, los números son impresionantes. El promedio es 8,191 murciélagos, y el rango de confidencia de 95% iría desde que casi 6,000 murciélagos hasta casi 14,000, lo cual es una cantidad enorme, de un impacto enorme en estas especies. Ahora, en la literatura en esta área, lo que usan mucho es el número de fatalidades, el número de murciélagos que mueren por cada megawatt por año. Yo lo veo que es como un costo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como humanos el generar esta energía, estos megawatts, en términos de un impacto ecológico? Entonces, cada megawatt por año implica un número de 16 murciélagos muertos, y que puede ir de 11 a 28, un rango de confidencia bastante alto. O también se puede estimar, se usa de manera menor en la literatura, el impacto por turbina, que en este caso serían 32 murciélagos por año. Como ven, las cifras, o sea, ya que se juntan todas las turbinas, son bastante impresionantes, precisamente por el tamaño del parque eólico tan grande, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto sobre las especies? El impacto no es de manera homogénea, es de manera muy heterogénea, como mostraba en la otra diapositiva. El mayor impacto es en acerca de Tadarida brasiliensis, lo cual conocemos es una especie que provee servicios ecosistémicos, es muy importante. Y en grado menor, estas otras especies, está la segunda en impactos es la Ciurus intermedius, y el otro es la Ciurus ega. Ahora, ¿qué es lo relevante en este caso? En el caso del murciélago amarillo del sur, o la Ciurus ega, es una especie que está en peligro, está dentro de la lista de protección del estado de Texas. Entonces, eso es relevante. Y en el estimado se cree que sería cerca de 286 murciélagos por año que fallecen en estas turbinas. Ahora, también a lo largo de temporadas, el impacto es mucho mayor en verano comparado contra otras temporadas. El segundo sería el otoño. Ahora, bueno, estos números obviamente son números grandes, pero ¿contra qué los podemos comparar? Afortunadamente hay un paper de Arnett y Barwell de 2013 que nos dice, ellos recopilaron los impactos precisamente por megawatt. En este caso están por megawatt a lo largo de diferentes áreas de Estados Unidos, pero como pueden ver, de la costa, lo más cercano, que sería al lugar donde está el parque eólico donde utilizó mi alumno, no hay ningún dato. El más cercano sería el de las praderas, y aún así en ese se puede ver que el impacto que detectamos es casi de 3 a 3 y media veces más grandes que el área geográfica más cercana, e inclusive el impacto que detectamos es mucho mayor, pero por debajo de los bosques del sur de Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que los impactos son de moderados a muy altos, y con esto sería la base. Este es el principio de una base para recomendar las estrategias para reducir
estos impactos y sobre todo saber qué especies son las que están siendo impactadas. En este caso, el principal es el murciélago de cola libre Tadaira brasiliensis, que obviamente esto trasciende hacia la frontera, hacia el sur, hacia México. El siguiente capítulo de la disertación de mi alumna era acerca de la actividad, acerca de las turbinas en este parque eólico. En este todavía estamos trabajando en pasarlo de la disertación a un manuscrito. Probablemente vamos a enviar a otro journal diferente, ya que ya salió el primer artículo en el Journal of Mammalogy. Estamos pensando en uno de más de impacto, algo más relacionado a cuestiones de conservación. El contexto de esto, pues los murciélagos es muy interesante, son especies difíciles de estudiar. Primero, tienen hábitos nocturnos, tienen un tamaño pequeño y vuelan, lo que los hace difíciles de estudiar. Pero a partir de que existen estos desarrollos tecnológicos, que son los detectores ultrasónicos de murciélagos, y que los mastozoólogos hemos podido utilizar estos aparatos para detectar la presencia de estos, de los murciélagos, es que ya podemos, se ha disparado el número de trabajos acerca de la actividad de estos murciélagos. Obviamente, espero que todos conozcan que los murciélagos producen un ultrasonido que se les sirve para navegar en su medio o para detectar también a sus presas. Entonces, ese sonido que producen nos puede servir a nosotros para detectar la presencia y actividad de murciélagos. Inclusive, los murciélagos, cuando están cazando una polilla, podemos detectar diferentes comportamientos en esas frecuencias que producen. Podemos inferir qué es lo que están haciendo. Eso es obviamente un avance muy grande comparado con el capítulo previo que acabo de escribir, en el cual nada más veíamos la mortalidad, nada más detectábamos los murciélagos muertos en la base de las turbinas, pero no podemos conocer qué está pasando en el aire alrededor de cada una de esas turbinas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este capítulo fue ver si la actividad, es decir, el movimiento, la detección de los murciélagos en las turbinas está relacionado o puede predecir la fatalidad, y también cuáles son los factores medioambientales que pueden estar asociados a esta mortalidad. Para esto, obviamente, se hizo en el mismo parque eólico, se seleccionaron una serie de turbinas, y en las turbinas, en la parte central por detrás de las aspas, se pusieron detectores ultrasónicos que se han probado. Estos son equipo estándar para detectar murciélagos, y se pusieron en 3 turbinas y se pusieron 2 micrófonos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Y esto fue en agosto a octubre del año del 2017. Para poder correlacionar con variables medioambientales, utilizamos datos del ambiente que estaban. El parque eólico tiene en una de las turbinas tiene una estación para detectar temperatura, presión ambiental, la velocidad del viento, la humedad relativa. Todo eso se recaba en el mismo parque eólico. Y también tenemos la iluminación de la luna, que eso pues, obviamente se puede obtener a través del Observatorio Naval, y tiene un sitio de internet donde se puede generar estos datos. Desafortunadamente, la precipitación no se puede incluir porque no había en la estación meteorológica dentro de aquí del parque, no midió eso, no medían la cantidad de precipitación, y la estación meteorológica más cercana estaba a 14 kilómetros, lo cual, nada más con observaciones que hemos tenido, es muy lejos para poder asociarlo a lo que está pasando de manera puntual aquí en el parque eólico. Obviamente lo que se obtiene con estas grabaciones son grabaciones de las llamadas de los murciélagos, y podemos, con un software que se llama Kaleidoscope, se pueden clasificar los tipos de murciélagos que están en esa área. Ahora, el problema es que el software sí hace una revisión y clasifica estas llamadas o estos sonidos que producen los murciélagos, los clasifica de manera temporal en especie, pero esto necesita una revisión manual porque el software no es perfecto.
Se hizo el mejor esfuerzo posible para tratar de llegar a esta especie, pero no es siempre posible hacer esto, porque obviamente los murciélagos tienen un rango de llamadas, tienen una diversidad de llamadas y no siempre es posible ajustarse a un patrón conocido. Entonces, pero lo que sí se pueden hacer grupos de murciélagos, y se hicieron los grupos de las frecuencias bajas, frecuencias altas, los murciélagos amarillos y los murciélagos rojos, que son diferentes grupos. Y aquí están las especies y la categoría a la que pertenece. Después, lo que queremos, el análisis estadístico en este caso, se hizo un modelo generalizado en el que lo que queremos ver, el objetivo era ver si la fatalidad de cada noche está asociado de algún momento, se puede modelar con el número de detecciones por murciélago. Los datos de fatalidad que utilizamos son los que se utilizan del siguiente capítulo, el último que voy a describir. Y también, obviamente, queríamos describir si el número de pases o el número de la cantidad de actividad de los murciélagos puede ser modelada con diferentes factores medioambientales. Entonces, obviamente, eso es una regresión lineal utilizando un paquete estadístico y también utilizando el criterio de selección de Aikaiki. Estos son los resultados. En 67 noches que se hicieron los muestreos, se detectaron 61.186 llamadas de murciélagos. El número de pases o de número de actividades o detecciones por noche era de 152. Y aquí está el rango, va de 0,8 a 669, obviamente es muy variado. Y también, obviamente, es heterogéneo a través de las especies. En algunos casos sí se puede llegar por ejemplo, en Tadarida brasiliensis, a pesar de que es una especie también del grupo de las de frecuencias bajas, en muchos casos sí se pudo separar y decir con certeza, estas llamadas son de esta especie, y este es un grupo de especies, y por separado igual otra especie dentro de este grupo, la Cirrus cinereus. Entonces, obviamente, como se ve, la actividad es también heterogénea a través de las especies, y hay limitaciones, y obviamente hay una serie de las especies que con una mayor detección, igual que en la mortalidad, tienen un porcentaje muy, muy bajo. Las especies principales están en este grupo. Ahora, ¿cómo dividen su actividad por la noche estas especies? Esa es otra de mis áreas de investigación, en el cual este es uno de los capítulos que me gustó, por eso poder contribuir más en esto. Curiosamente, cuando como biólogos, ecólogos, mastozoólogos, atrapamos los murciélagos, usualmente lo que se ve es que atrapamos a la gente que pone redes de detección. Hay un pico en la noche, al principio, y después disminuye. Pero con los detectores, en el grupo estos de las especies de frecuencia baja, se ve que más bien tenían un patrón unimodal con la mayor actividad en la parte central de la noche. Y en cambio, las especies de alta frecuencia pues, son muy heterogéneos, su respuesta tiene diferentes picos de actividad a lo largo de la noche. Y en especial en el centro, como que coincide con los otros. Ahora, a lo largo de las semanas que se muestreó, los puntos, la línea marcada con los puntos es la actividad que detectamos, y la línea es el número de cadáveres encontrados. Como se puede ver, hay una correlación fuertemente asociada entre la actividad de los murciélagos y el número de cadáveres que se encuentran. Y también hay dos picos, uno a principio en septiembre y después en octubre. Ahora, con respecto a las variables medioambientales, todos fueran variables con valor significativo, pero las más importantes, las que tenían mayor poder para explicar la relación, era la hora en que se registraba, como es obvio, eso va correlacionado con las otras gráficas que voy a mostrar, la fecha, los dos picos de mortalidad en septiembre y octubre, y lo más importante, la velocidad del viento. Mientras el viento disminuya, aumenta la cantidad o la mortalidad en murciélagos. Yo creo que debe ser debido a la cantidad de actividad
obviamente si el viento es muy fuerte, los murciélagos disminuyen mucho su actividad y entran menos en contacto con las turbinas. Otros dos factores fueron la humedad y la temperatura, aunque fueron significativas, no son tan importantes como estas tres. Y el viento va a ser, como voy a comentar en la siguiente, es importante, es relevante para el siguiente capítulo. Entonces, este es el primer estudio detallado que se hizo en la actividad en las turbinas en el sur de Texas. Encontramos muchísima actividad alrededor de las turbinas, de 4 a 10 veces más que en otros lugares, en otras localidades geográficas. Y lo más probable es que solo estemos viendo parte de esa actividad, aunque podemos separar algunas de las llamadas de las detecciones, asignarlas a los murciélagos Atadairidae brasiliensis. Lo más seguro es que estén no bien representados, porque las llamadas que no podemos clasificar bien se pasan al grupo de llamadas de frecuencia baja. Y obviamente lo que se confirma con otros estudios es que depende mucho de los factores medioambientales, de cómo esté del clima en ese momento, cómo afecta la mortalidad, la actividad de los murciélagos, que obviamente está relacionado a la mortalidad. Entonces esto empieza a proveer ya una buena base para la industria y para los siguientes estudios, ver cómo se pueden reducir estos impactos asociados a lo que encontramos. El problema de los estudios, una de las limitaciones, es que fue muy limitado el muestreo, solo son unos cuantos meses. Tuvieron unos problemas logísticos para mantener activas estas unidades, los micrófonos en las turbinas. Finalmente, el último capítulo, y creo que también uno muy, muy interesante, es ver de qué manera tecnológica podemos reducir estos impactos en murciélagos. Y este también es otro capítulo que ya está publicado. No está en Conservation Letters, está en otro journal. En ese momento lo estamos preparando para ese journal. Se sometió otro, pero ya está publicado. Aquí, ¿cuál es la idea? La idea principal. Queremos reducir el número de impactos, el número de muertes en murciélagos. Una manera que muchas de las instalaciones lo que hacen, es lo que es el curtailment, es que no activan, básicamente la idea es que no activan las turbinas para generar energía hasta que haya cierta cantidad o velocidad del viento. Es decir, no hacen operacional las turbinas hasta que se alcanza cierta velocidad. Como ya vimos, como lo que se encontró y que se han encontrado en otros lados, que la mayor actividad de los murciélagos es cuando las velocidades del viento son bajas, eso hace de manera potencial viable el poder reducir la fatalidad. En algunos lados les ha funcionado algunos parques eólicos que no activan sus turbinas hasta que se alcanza cierta velocidad del viento, y han podido reducir hasta en un 50% la mortalidad o los impactos. Pero el problema que hay es que a los productores de energía no les gusta mucho esta opción, o no es económicamente viable, porque obviamente es tiempo que las turbinas no están generando energía, o no hay una certeza en la programación, en la producción de energía. Entonces tratan de evadir ellos, estas compañías, no les favorece mucho esta opción de curtailment, o de reducir la operación de las turbinas hasta que se alcance cierta velocidad del viento. Entonces, ¿cuál es la solución? Una que se pensó, y eso, curiosamente, la idea original proviene de biología. Hay polillas que han evolucionado con murciélagos, porque obviamente son depredadores, los murciélagos son depredadores de estas polillas. Estas polillas producen de manera natural un ultrasonido que hace jamming, o que sería la traducción en español, se cruza o bloquea la señal de los murciélagos para detectarlos. Obviamente esto lo desarrollaron para evadir la depredación de los murciélagos. Entonces, a partir de alguien se le ocurrió, si las polillas pueden hacer esto, ¿por qué nosotros no podemos generar un aparato
que pueda cancelar los ultrasonidos de los murciélagos o ahuyentarlos de la zona donde están las turbinas, lo cual es una idea súper original, muy innovadora, muy creativa, pero bueno, falta probarla, hace falta probar esto en las turbinas. Entonces, el objetivo es esta es una turbina, esta es una visión idealizada. El círculo azul es el área en la que pasan las aspas de las turbinas, y la idea es poner estos aparatos que producen los ultrasonidos y crear estas áreas que ahuyenten a los murciélagos, que los empujen o que no que los ahuyenten de esta área en la que impactan con las turbinas. Esto es la conceptualización, esto es lo que estamos tratando de hacer. Vaya, como decía, falta desarrollar. La primera idea de desarrollar estos ahuyentadores electrónicos fue creada por esta compañía RG Systems junto con Bat Conservation International, que es una ONG para la conservación de murciélagos. Y funcionó bien la primera vez que lo implementaron, pero tuvieron muchos problemas técnicos. Entonces, en un siguiente estudio, en un siguiente grant, la compañía construyó nuevas unidades, pero estaban buscando en dónde probarlas, y afortunadamente mi alumno, que es muy activa, y por medio de los contactos en Bats Conservation, vieron que un lugar muy bueno para probarlo era precisamente en el parque eólico que ella estaba estudiando. Y de ahí nació la idea y nació el tercer capítulo de la disertación. Estos son los aparatos, y esta es la vista de cómo se ven, cómo están montados en la parte central de la turbina. Y la idea, las preguntas, estos aparatos, los deterrents, ¿pueden reducir las mortalidades? Y pueden aguantar las condiciones, porque las condiciones en el sur de Texas son muy agrestes, el sol es muy fuerte, el viento es muy fuerte en esa área. Entonces también era otra, ver si pueden, si estaban construidos o qué necesitan de manera técnica para poder aguantar estas condiciones de operación, porque para que sean viables y efectivas, obviamente tiene que estar todo a lo largo del año, ¿no? Entonces el objetivo era precisamente evaluar si podían reducir de manera general y en específica, y reducir la mortalidad, y ver si las unidades estas aguantaban el medio ambiente en el sur de Texas. Esta es otra foto de cómo son estas unidades. Básicamente lo que son 6 diferentes bocinas en una sola unidad. Ahora, ¿por qué 6? Porque cada una de estas bocinas produce unos ultrasonidos, frecuencias en frecuencias determinadas, y estas se sobrelapan con las frecuencias que conocemos que usan las especies de murciélagos de Norteamérica, y cada uno está generando una de estas frecuencias y están de manera constante transmitiendo esto. Estas unidades se pusieron en 16 turbinas, se pusieron de julio a octubre en 2 años separados, se asignaban de manera aleatoria, y de manera aleatoria se asignaban cada noche 8 a control y 8 a tratamiento. 8 estaban prendidas, 8 estaban apagadas, y aquí está uno de los murciélagos, cómo los detectamos, cómo detectamos las mortalidades. Aquí está uno de los técnicos buscando los murciélagos. Se establecían unas áreas de búsqueda de 100 metros, utilizando las mismas técnicas que mencionaba en el primer capítulo. Por el primer año se instalaron estas unidades apuntando hacia la parte de abajo y hacia atrás, porque es lo que se pensaba, que los murciélagos llegaban por la parte de sotavento a la turbina. Sin embargo, en el 2017 salió publicado otro artículo, y también de nuestros contactos, gente que utilizó cámaras infrarrojas en otras áreas turbinas, y vieron que también los murciélagos, también había actividad por el frente de la turbina. Pues para el segundo año decidimos instalarlos apuntando hacia arriba y hacia enfrente. Y así también hay 2 configuraciones a probar para ver cuál era efectiva. En los análisis fue también un modelo generalizado lineal, del mismo paquete de estadística para analizarlo. Los análisis obviamente se hicieron para todas las especies, y para las que hubiera suficientes datos por especie. El número de
después de lo que estamos utilizando es el número de cadáveres frescos. Lo que queríamos detectar eran las mortalidades de esa noche que estuviera en activo estos aparatos. Y obviamente con el otro los conservalos de confidencia del 95%, el año era un efecto fijo y la turbina era un efecto aleatorio. Y estos son los resultados para el primer año. Los tratamientos donde estaban los aparatos, los deterrents, y donde estaba el control. Obviamente se ve que sí hay una reducción. El 35% de las mortalidades fue en los tratamientos y el 65% en control. Ahora se ve que también el efecto no es uniforme, es heterogéneo a través de especies. En el primer año para esta especie no hubo ninguna mortalidad en tratamiento. Los análisis lo que se obtuvo fueron 5 especies y también aquí se dividió en 2 grupos de especies y el mayor impacto, el mayor número de datos que tenemos es obviamente la especie, como en los otros capítulos es el que más se detectaba, la Tadarida brasiliensis, y detectamos una reducción del 46% en mortalidad utilizando estos aparatos. Ahora, el segundo año, de manera similar, la respuesta es heterogénea, pero también vemos una reducción en la especie más importante con mayor impacto, son los Tadarida brasiliensis, y en este caso, en el segundo año, detectamos un 54% de reducción, es decir, los 2 años, de manera separada, detectamos una reducción bastante sustancial. Ahora, si combinamos los resultados de ambos años, 2017 y 2018, en las mortalidades en las turbinas de control eran 2 veces más altas que en los tratamientos. Obviamente, sí hay un efecto. Entonces, estas deterrents, estos aparatos que ahuyentan a los murciélagos, son significativamente, de manera significativa, reducen las mortalidades en murciélagos y con una reducción de alrededor del 50%. Esto es hablando a través de todas las especies. Ahorita no encontramos diferencia en la localización de dónde se ponían estos deterrentes con las 2 tipos de ubicaciones entre ambos años. Ahora, por especies, las especies más importantes que ya hablaba desde el principio, el Horribat, que esta especie que está en peligro, encontramos una reducción del 78%, bastante, es una reducción muy sustancial de la mortalidad. Y en esta otra especie que no está en peligro, pero que es muy numerosa y que provee grandes servicios ecosistémicos con todos los insectos que consumen aquí en el estado de Texas, una reducción del 54%. Pero desafortunadamente en otras especies no hubo diferencia en la reducción en el número de impactos, y debe de ser por las frecuencias. Hay que afinar, yo creo, para estos murciélagos las frecuencias que están siendo utilizadas. Por eso no se encontraron efectos, porque obviamente cada uno de estos especies utilizan frecuencias diferentes. La funcionalidad, los aparatos solo se necesitó hacer un mantenimiento técnico en 2017 y no hubo ningún fallo en 2018 durante la temporada que se hizo la recabación de datos, y ninguno de los subarrays, ninguna de las subbocinas falló. O sea que el porcentaje de falla fue menor al 1%. Es decir, los aparatos están suficientemente bien construidos para poder aguantar las condiciones climáticas en la parte sur del estado de Texas. Pues es bastante una noticia muy buena. Este capítulo creo que fue uno de los más interesantes. Al final de su disertación, mi alumno fue a presentar y yo la acompañaba, fuimos a un congreso acerca del impacto, un congreso muy, muy específico, aparte es acerca de los impactos de energía eólica en fauna en Escocia, y llamó muchísimo la atención su estudio, fue muy bien recibido, ha generado controversia, otra gente piensa que no es esta la opción, pero por lo menos está disparando, creo que está promoviendo la mayor investigación acerca de esta posible solución. Obviamente en 2 especies se encontraron reducciones muy significativas y en una especie no se encontraron efectos.
y también se encontró que funcionan muy bien en condiciones adversas. En ese congreso que menciono, ha habido mucho interés internacional y la compañía, poco después de que teníamos los resultados, una compañía que tiene un parque eólico en Hawái, en donde existe una especie de murciélago que está en peligro, decidió poner, la compañía que produce los deterrents, estos aparatos, anunciaron la primer venta comercial de los aparatos que nosotros probamos y los van a instalar, o de hecho ya fueron instalados en todas las turbinas en Hawái, lo cual es muy relevante porque la especie que se trata de proteger ahí es endémica. Si desaparece, pues desaparece para siempre. Eso ocurrió en el verano cuando ella estaba defendiendo y fue en otoño que fuimos a Escocia a presentar estos resultados que estuvieron muy interesantes. Ahora, uno de los problemas que tenemos que evadir es que esto no es la solución mágica para todos los problemas. Ayuda a reducir, pero creo que todavía hay mucho terreno. Creo que hay que también trabajar con las compañías, ver cómo reducir, aplicar el curtailment, que es no echar a andar las turbinas hasta ciertas velocidades, llegar a encontrar con un modelaje, encontrar un punto medio en el que las compañías no pierdan mucho dinero por que no se esté produciendo energía, pero que también se maximice la reducción del impacto en murciélagos, en la mortalidad a esas velocidades bajas. Entonces hay muchas recomendaciones a partir de este estudio para generar estrategias para reducir los impactos en murciélagos. Y pues ya ha habido impactos globales que se encontró que estos aparatos funcionan con la especie que menciono en Hawái, y existen otras aplicaciones potenciales con otras especies en otras partes del mundo. Obviamente el estudio está limitado a una región del planeta, a un grupo de especies. Hay que comprobar y ver si esto se puede extender a esas regiones. En este congreso al que fuimos, creo que uno de los ponentes, la persona, el investigador que dio la última plática para cerrar todo el congreso, creo que mencionó algo muy importante. Los humanos tenemos ahorita el reto de reducir el cambio climático, y obviamente la producción de energía verde debe ser una prioridad, pero a la vez pues sabemos que esto impacta fauna. Entonces creo que va a tener que tomar decisiones muy difíciles y evaluar qué es lo que hasta qué nivel de impacto podemos tener en murciélagos, porque el problema de cambio climático obviamente es muchísimo más grande, pero creo que hay buenas promesas acerca de estos ayudas técnicas o más estudios para hacer una combinación de tanto estos aparatos como estrategias para reducir el impacto en murciélagos. Muchas fuentes de financiamiento para este trabajo, sobre todo Texas, la Parks and Wildlife, la agencia de fauna del departamento de Texas, el Safari Club International Bat Conservation, Duke Energy, que nos facilitó usar su área, su parque eólico, y obviamente la compañía que produce estos deterrents. Y finalmente, como desafortunadamente mi alumna no está presente, está precisamente en una junta con la agencia de Texas Parks and Wildlife, en otro proyecto que tiene. Si hay alguna, aunque yo puedo contestar unas preguntas, la experta total es ella. Aquí está su información de contacto y con gusto le pueden enviar preguntas aparte de las que yo no pueda contestar aquí. Y creo que son esos todos las slides que tengo. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas en el chat. Ok, si me las puedes transmitir para no salirme de mi pantalla. Sí, mejor. La primera, de Roberto, Ajá. el estudio para el caso de los murciélagos, que son leptívoros, frugívoros o hematófagos. ¿Cuál es el efecto de los dispositivos de ultrasonido en su vuelo? ¿Podrías repetirme un poquito más alto? Casi no escucho. Vale, voy a subir. A eso. En el estudio, para el caso de los murciélagos que son nectívoros o frugívoros o hematófagos,
¿Cuál es el efecto de los dispositivos de ultrasonido en su vuelo? Aquí las especies que estudiamos en este parque eólico y las que son impactadas principalmente son insectívoros. En esta zona donde hicimos el estudio no hay hematófagos, de hecho quedan el murciélago vampiro Desmodus rotundus, queda como a unos 100, 200 kilómetros de la frontera con México, entonces no llega. Los frugívoros en esta área no están presentes precisamente por lo mismo que no tienen esa fuente de alimentación. Los que sí pueden estar ahí, que no detectamos, son los migratorios nectarívoros, pero ellos migran por otra ruta en Texas. Ellos migran por la parte donde está el Parque Nacional de Big Bend. Esa es la ruta que siguen y ahí no está el parque eólico. Entonces, no sabría los impactos en otras especies y creo que sería un momento para comentar que este es un área que está abierta totalmente en México para investigación. Solo hay un solo paper, un solo artículo científico en México acerca de los impactos de la energía eólica en fauna, en murciélagos sobre todo. Muchas compañías que tienen parques en México tienen los datos, pero híjole, no sé si estarían dispuestos a compartirlos y para ser analizados de una manera más académica. Entonces, todas las especies mencionadas no sabrían cuáles serían los impactos porque no estaban en el área donde estudiamos. Gracias, Iván. Elizabeth Benque, vi en algún lugar unas turbinas que tienen otras formas y no las hélices. Son como de forma helicoidal y la idea es reducir mortalidad de aves y seguramente podría funcionar para murciélagos. Efectivamente, y en todo caso, si llegara aún así a matar murciélagos, precisamente por el diseño, y si los he visto también esos helicoidales, sería más fácil crear una burbuja de protección con los ultrasonic deterrents, con estos aparatos, porque obviamente el área es más pequeña. Ese es uno de los problemas de las turbinas, que estos aparatos, estas bocinas que están transmitiendo ultrasonidos, el problema es que el sonido, conforme te alejas, pues se va degradando la señal. Entonces, para cubrir la zona donde está en la punta de las hélices, se necesitaría una cantidad de energía tremenda para poder transmitir sus frecuencias para ahuyentar a los murciélagos. En cambio, en otro diseño helicoidal, sería mucho más fácil crear una burbuja, ¿no? Por eso te digo, no hay una solución única. Creo que es una combinación de estrategias. No hay una respuesta fácil para reducir estos impactos. Pero sí, es buena observación. ¿Alguna otra? Perdón, estaba hablando sin Perdón. No. Alejandra Vázquez Lobo te manda un mensaje muy interesante y pertinente trabajo. Saludos a Iván. Y en el Facebook también te mando saludar Javier López Medellín. Excelente trabajo, Iván. Felicidades. Carmen Orozco dice, acá las compañías no comparten los datos porque afecta totalmente sus intereses. Desde hace muchos años se sabe que la mortalidad también es altísima alrededor de las turbinas en los campos eólicos de México. Básicamente los datos están secuestrados. Pues sí, ese es un problema. Para mí fue algo muy interesante. Yo cuando mi alumna me presentó esta idea, de hecho teníamos otra idea para su disertación. Inicialmente ella iba a trabajar con los impactos del hongo, patógeno que está matando murciélagos, que ya se ha detectado aquí en Texas, pero se descartó esa idea. Primero no pudimos conseguir el financiamiento, nos ganaron, competimos con otro grupo y ellos se ganaron el financiamiento, entonces se brincó a esta otra idea. Cuando inicialmente ella me la presentó la idea, dije, hijo, el problema va a ser tener que lidiar con compañías, precisamente por esa aversión que tenemos los biólogos de trabajar con compañías privadas cuyo objetivo obviamente es generar recursos, o sea, dinero. Ellos no están creadas esas compañías para investigación
o para proteger el ambiente, sino lo que quieren en general es obviamente dinero. Pero la respuesta de las compañías actualmente me tiene muy sorprendido que ellos fueron cruciales para apoyarnos y compartían mucho la información que tenían, el acceso al área. Y creo que es cosa de la manera en que se aproxima, sobre todo en esto, para la aproximación a las compañías. Bat Conservation International ha sido crucial para hacerles ver que si no prevemos estos impactos, creo que a la larga el reducir por ejemplo, la cantidad de murciélagos que proveen servicios ecosistémicos, pues también poder dañar la imagen, no solo dañar la imagen de la compañía, sino también como grupo, como humanos, ¿no? Entonces creo que es un proceso de transformación. Obviamente depende mucho también la gente que esté a cargo en los puestos altos en estas compañías, pero creo que ahora sí ya, al menos yo ya no los veo como enemigos, y hay que verlos como meterlos como colaboradores a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, a mí me tiene muy sorprendido que al menos acá con las compañías con las que hemos tratado y se realizó este estudio, tenían una disposición muy, muy fuerte de cooperación y un interés real en proteger a los murciélagos. Pero creo que faltaría hay que hacer trabajo en México y ver qué compañías son las que están trabajando y hacerles ver de los impactos, ¿no? Que al final nos afecta a todos, ¿no? No nada más somos los biólogos que estamos tratando de proteger esto, nada más por protección, sino que esto tiene consecuencias, ¿no? La pérdida Sí, de especies. gracias, Iván. Dice Pedro Adrián Aguilar Rodríguez, excelente trabajo. ¿Los disuadores acústicos vienen ya con las frecuencias establecidas? Sí, ¿Podría saberse entonces el alcance del área en el que están funcionando esos disuadores que usaron, como en su gráfico con áreas verdes? Y la última, ¿entonces ya están a la venta? sí, vamos por partes. Sí, las frecuencias están fijas, pero bueno, técnicamente se pueden ajustar, técnicamente se pueden cambiar. Y obviamente, muy buena pregunta, obviamente es por simple cuestión de física, las frecuencias más bajas se atenúan en distancias más cortas por simple cuestiones físicas. De regreso a las clases de física de la licenciatura, entonces las frecuencias, por eso se puede crear o modelar esas áreas como puse esa imagen, que eso obviamente es una imagen conceptual de hasta dónde llegan esa protección, ¿no? Hasta dónde llega ese sonido. Obviamente si se aumenta la energía, eso se puede, que ese sería el otro factor, esa puede aumentar, pero llega un momento que eso es demasiada energía que se tiene que utilizar para crear estas burbujas. Tiene que haber un punto medio. Y sí ya están disponibles, como mencionaba, ya se instaló de manera comercial esta compañía NRG, ya instaló en Hawái, en un parque eólico, de manera comercial, estos disuadores de ultrasonido. Y de hecho tengo hasta otra diapositiva que preparó mi alumna. Hay una serie de estudios que se han estado haciendo a partir de este inicio. Tenemos muchos proyectos colaterales y de hecho mi exalumna tiene ahorita un proyecto, pero es lo que estaba, la junta que estaba teniendo ahorita, precisamente esta hora, le quedó a esta hora. Aquí en mi universidad se hizo una jaula para probar con diferentes especies de murciélagos, probar diferentes frecuencias, ver cuál es la reacción de estas especies, de estos individuos que se ponen que es más o menos, que sería es como un galerón, como una bodega, que tiene una rejilla fina, y los animales pueden moverse de manera libre en esta jaula de vuelo, y se ponen los aparatos en un área y se ve el comportamiento para ver si a la hora que se prenden y qué frecuencias son las que los ahuyentan más hacia el otro lado de la jaula. Entonces también en la disertación, el trabajo de campo, mi alumna puso cámaras de thermal imaging para detectar
eh, la presencia de los murciélagos con imágenes, obviamente son mamíferos, producen calor, y se pueden ver no solo en los ultrasonidos, que es el capítulo 2, sino también ver de manera visual, ver el movimiento de los murciélagos alrededor de las turbinas. Ese es otro trabajo que está pendiente. Y aparte, como se colectaron muestras, también se están analizando para ver la presencia de diferentes patógenos y colaboraciones con otros investigadores, y también estamos analizando con isótopos estables el, el origen de dónde vienen estos murciélagos, ¿no? Entonces hay muchos proyectitos colaterales de este proyecto principal. Gracias, Iván. Dice Roberto Márquez, ¿la buena voluntad de las compañías podría ser consecuencia de que la legislación ambiental en Estados Unidos es más estricta que en México? Pues uno imaginaría que sí, pero curiosamente no no existe una ley que imponga a las compañías que tengan que reducir a cierto nivel la mortalidad. Ahora, creo que la estrategia, y probablemente de ahí venga la buena voluntad de las compañías, es que si ellos de manera proactiva tratan de reducir estas mortalidades, entonces es más difícil que las legislaciones vengan e impongan reglas fuertes de reducción de estos. Creo que debe ser por ahí la temática, es decir, no me voy a esperar a que me pongan reglas, mejor yo me autopongo las reglas para tratar de reducir. Creo que vamos mucho por ese sentido, porque en el momento en que el gobierno federal imponga reglas, se meten, es meterse en una cabeza de 11 varas, como se diría. Se vuelve muy complicado para estas compañías. Tienen que crear hasta oficinas dentro de su operación para atender esos problemas. Entonces, creo que les conviene de manera proactiva a ellos reducir e interesarse en reducir estos impactos. Entonces, es una combinación de buena voluntad y también tratar de evadir regulación, o tratar de evitar que llegue una regulación muy fuerte, ¿no? Pero vaya, obviamente eso es una sospecha mía, no puedo decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando, ¿no? Gracias, Iván. Elizabeth Arellano, ¿detectaron diferencias en la tasa de mortalidad en las diferentes zonas del parque eólico o fue más o menos homogéneo? Y felicidades por tu trabajo. Como toda la información se juntó, no podemos distinguir entre zonas de diferentes regiones del parque, precisamente porque se juntaron diferentes turbinas para poder generar el tamaño de muestra necesario para hacer los análisis estadísticos. Entonces, la única manera de poder comparar diferentes regiones del parque sería eh, agarrar grupos de turbinas que sean lo suficiente, o sea, lo suficientes para generar el tamaño de muestra necesario, y ahora sí comparar dentro del parque. Pero como el ambiente es muy homogéneo, ahí es matorral tamaulipeco a lo largo de toda esa zona, yo he estado en esa zona, no creo que haya diferencias significativas en ese sentido, pero bueno, es una hipótesis, esa sospecha mía, habría que corroborarla, ¿no? Pero obviamente el problema es generar los financiamientos para poder crear, porque se requiere un grupo grande, como ven, ahí están todos algunos de los equipos de muestreo que tenían, coordinar tanta gente y generar el dinero para poder generar esto, sí es complejo, pero entonces, como pusimos todo se juntó todos los datos, pues se asume que de manera que está homogéneo dentro del parque, lo que obviamente es una de las cosas, podría ser una posible limitación del estudio, ¿no? Puede que haya es tan grande el parque que haya algunas diferencias, pero como el ambiente alrededor, el hábitat es el mismo, yo creo que no debe de haber mucha diferencia. Gracias, Iván. Te voy a hacer la última pregunta del Facebook, porque ya Ok, agotamos el tiempo. ok. Dice Oscar Amaro, hola, excelente presentación. ¿Cómo realizar investigación en México acerca del efecto de los parques eólicos en fauna?
si los parques y las consultorías tienen los datos bajo contratos de confidencialidad. Incluso centros de investigación que llevan los monitoreos de fauna desde el inicio de los proyectos eólicos siguen sin publicar algún artículo serio acerca de los efectos ambientales y sociales. Es una pregunta más social y política que biológica. Pues si primero yo trataría, la estrategia, en lugar de llegar, como dirían aquí en Estados Unidos, o haces el carrot o el stick, ¿no? El carrot es el premio y el stick es el castigo. Primero ofrecer, a ver, mira, o sea, hacerles ver, aproximarse por medio quizás de alguna ONG. Y en México hay varias ONGs de conservación de murciélagos, y también junto con Bat Conservation, tratar de hacerles ver, o sea, que tratar de ver si pudieran compartir todo lo que ya se ha recabado. No se puede. Pues la otra es convencer a los legisladores en México de, bueno, pues, se tienen que ajustar a ciertos impactos, y entonces para poder ajustarse a ciertos impactos, pues se van a estar estudios, y pues el gobierno federal proveyera el financiamiento para eso, pero obviamente es una pregunta más política y social que biológica, ¿no? Así sí es complicado, es una situación política diferente en México, pero yo sugeriría primero empezar por, ¿cómo diría? Por las buenas, y si no, pues tener que ver hacia la parte de legislación, o sea, obligar, lo cual conlleva otra serie de problemas. Hay gente inclusive que se dedica a esta resolución de problemas y conflictos medioambientales en ese sentido, ¿no? Pero sí lo más grave es tener esos vacíos de información, que aunque se sepa que existe el impacto, pues no se publica, o sea, estamos en cero, eso es una caja negra, no sabemos qué está pasando ahí a detalle, no tenemos datos como en tan detallados, ¿no? Que pudieran servir precisamente para reducir estos impactos, ¿no?